La sorpresa de Cancha Rayada, el 19 de marzo de 1818, es el primer revés en la campaña por la liberación del territorio chileno. La dispersión que se produce hace que todo sea confusión, de un bando y del otro. O'Higgins y San Martín están ciertos de que la patria se pierde. El ejército desaparece en la noche, y ese es el momento de las Heras. La incursión nocturna de los realistas al campamento patriota dispersa al ejército unido, pero la intervención de las Heras posibilita la retirada del grueso de la tropa. Muy prudentemente, el coronel Las Heras preservó a toda la división. Él la hace desaparecer en la noche porque sabe que a partir de ese momento, sobre lo que él tiene, va a haber que reorganizar el ejército. Rápidamente, una oleada de rumores y noticias confusas inunda Santiago. La posibilidad de que San Martín y O'Higgins hayan muerto en combate crea un clima de caos en la ciudad, desestabilizando al gobierno. Se considera perdido al ejército unido argentino-chileno. Un Cancha Rayada con un poco más de suerte para Osorio, o de mala suerte para los patriotas, habría podido concluir efectivamente con una catástrofe. Luego de Cancha Rayada, ante la ausencia de San Martín y O'Higgins, en Santiago reina la incertidumbre. Esta incertidumbre en Santiago dura hasta que aparece, varios días después, un par de días después de Cancha Rayada, Las Heras con la parte del ejército que ha podido rescatar. Se había perdido mucho del equipo, de la organización, de jefes heridos, dispersos. El ejército estaba en esqueleto, como se decía, pero la llegada de San Martín infundió, repito, confianza a la población. También estaba vivo O'Higgins. Se empieza una reorganización, hay que pensar que Cancha Rayada el día 19 y Maipú el día 5. 1818. El 25 de marzo, San Martín arriba a Santiago de Chile e inicia la reorganización de las tropas. El 28 llega a Santiago la columna de Las Heras, compuesta por 396 jefes y oficiales y 5.000 suboficiales y soldados. 2 días más tarde, se produce un combate entre una compañía de granaderos a caballo y 200 dragones de la frontera, en el que vencen los patriotas. El 2 de abril, el ejército unido se instala en Maipú, al sudeste de Santiago. El detalle curioso es la inactividad realista. Los realistas no siguieron inmediatamente la persecución, al contarse que llegaron hasta el Maule, vieron más o menos y de haber pensado el ejército patriota ya está destruido. Por lo tanto, se reorganizaron y marcharon a Santiago, pero sin prisa. Y esa lentitud de los realistas, porque creen que llevan las de ganar, es la que va a favorecer la siguiente maniobra de San Martín, que ha empezado con recuperar y rescatar y salvar del campo de Cancha Rayada parte del ejército, reconcentrarlo en las afueras de Santiago para dar la batalla final. En 3 días reclutó toda la población que pudo, chicos, mujeres grandes, y a los 3 días el ejército volvió a tener municiones para enfrentar al enemigo y comenzaron a reorganizarse las tropas. El ejército unido argentino-chileno estaba compuesto por 2 divisiones, al mando de Rudecindo Alvarado y Juan Gregorio de las Heras. Las tropas principales estaban conformadas por los batallones 7, 8 y 11 de infantería, los cazadores de los Andes, los batallones 1, 2, 3 y 4 de infantería de Chile, y la caballería estaba integrada por los granaderos argentinos y los cazadores chilenos. En total, los patriotas conformaban una fuerza de 4.900 hombres y 21 piezas de artillería. De las batallas libradas en nuestra guerra de independencia, aquella en que en el ejército realista hubo un porcentaje más alto de tropas españolas fue Maipú, y no llegaba al 25%. Los ejércitos realistas que pelean, uno en Chacabuco y otro en Maipú, en realidad son 2 ejércitos realistas distintos. Ese ejército que pelea en Chacabuco, al mando del brigadier Rafael Maroto, de origen español, es mayoritariamente realistas chilenos. Cuando Osorio desembarca en el sur de Chile, ahí arma el ejército realista que va a luchar primero en Cancha Rayada y luego en Maipú.
Ahí sí, la mayoría de la tropa que viene es peninsular española y viene desde el Virreinato del Perú, que es la diferencia entre la batalla de Chacabuco y la de Maipú. El ejército realista listo para entrar en combate en Maipú estaba integrado por el Batallón Infante Don Carlos, el Batallón de Burgos, el Batallón de Arequipa y el Concepción. La caballería estaba formada por el Regimiento de Dragones de la Frontera y los Lanceros del Rey. En total, los realistas disponían de 5.300 hombres y 14 piezas de artillería. Con este núcleo es con el que Osorio va a subir hacia la capital, es decir, va a subir en dirección a Santiago para tratar de recuperar Santiago, es decir, tratar de volver a ganar el Reino de Chile para la corona española. Si bien el objetivo de Osorio era hacer marchar las tropas realistas para desalojar a los patriotas de Santiago, su estrategia privilegió la posibilidad de contar con una retirada hacia Valparaíso. Osorio no era un gran comandante de campo, su mejor comandante de campo era Ordóñez, y él era un poco dubitativo. Entonces, en vez de hacer una marcha rápida, Santiago prefiere hacer una marcha en que él obligua hacia el poniente para colocarse en el fondo entre Santiago y la costa, pensando que si le va mal, él puede replegarse hacia Valparaíso. El campo de batalla era una llanura delimitada por el río Maipú o Maipo, voz araucana que le daba su nombre. San Martín había elegido una elevación poco pronunciada, conocida como Loma Blanca, al sur de Santiago, para posicionar sus tropas y esperar el avance del enemigo. Los realistas establecieron su campamento en la hacienda de Lo Espejo y avanzaron luego hacia la ciudad, apostando la artillería y la tropa al mando del general Primo de Rivera sobre una elevación cercana. Esta estrategia equivalía a adoptar una posición defensiva. Se instala en las casas de Lo Espejo, ahí el ejército realista comete varios errores. El primer error es que para poder entregarle un mando a Primo de Rivera, que era el jefe de Estado Mayor y no necesitaba estar al mando de una unidad, le saca las compañías de élite de cada batallón y con la suma de esas 4 compañías genera 2 batallones adicionales en el extremo izquierdo. Va a dar una batalla en que él está atacando, pero con mentalidad defensiva. En el amanecer del 5 de abril, San Martín avistó al enemigo desde la loma. San Martín vio cómo el general español disponía sus tropas y entonces se dirigió a los que estaban cerca de él y dijo: «¡Qué brutos son estos godos!», ¿no? Porque habían hecho un movimiento que no era el más apropiado. La frase de San Martín antes de Maipú se refiere precisamente a esas actitudes de Osorio de no haberlo perseguido en un primer momento y en determinado momento, antes de la batalla de Maipú, tomar unas posiciones militares que son las que San Martín estaba deseando que su enemigo tomara. Observando la posición de los realistas, San Martín advirtió que la tropa enemiga se encontraba formada en una única línea y la ausencia de una tropa de reserva. Por ese motivo se permitió afirmar: el triunfo de este día es nuestro, el sol por testigo. En ese momento, las primeras luces asomaban en los Andes. El ejército realista al frente desplegó en la línea todos sus medios. Eso implicaba que en caso de ruptura de la línea en alguna parte, no había de dónde sacar más tropas para tapar la brecha que se estaba generando. En esa estructura yo creo que el problema, más que ser de un defecto de mando realista, está en un ejército patriota ya maduro. Recordemos que toda la campaña del sur de Chile está relativamente matizada de tanto virtudes como defectos de un ejército patriota que está en un proceso de madurez. Por lo tanto, Osorio no está tomando una decisión que podamos considerar irresponsable. Había elementos en los cuales sustentarlo. A pesar de su confianza en una victoria segura, San Martín establece una línea de reserva. San Martín preparaba el plan de combate, pero sabía que distintas circunstancias pueden hacer que el plan no se desarrolle tal cual estaba previsto. Pero él tenía a su disposición una reserva, que es algo que el comandante siempre debe tener, para emplearla en el momento oportuno.